En la actualidad, el Deep Learning, como el uso de modelos, por ejemplo, de redes convolucionales o las redes Transformer, es la estrategia más adecuada para abordar diferentes problemas de visión por computador. Pero una limitación de estos modelos de Deep Learning es que requieren una gran cantidad de datos para su entrenamiento. Y en el caso de la visión por computador, muchas veces resulta complicado recolectar una gran cantidad de imágenes para entrenar este tipo de modelos. Sin embargo, existe una estrategia llamada Image Augmentation, que al español se traduciría algo así como el aumento de imágenes, y que nos permite entrenar modelos de Deep Learning aplicados a visión por computador usando relativamente pocas imágenes. Así que en este tutorial vamos a entender qué es el Image Augmentation y cómo implementarlo de forma práctica usando las librerías TensorFlow y Keras. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el enlace de descarga del código fuente que vamos a ver en este tutorial lo van a encontrar en la descripción del video. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tutorial? Vamos a comenzar entonces hablando de el problema o el tipo de problema que nos permite resolver el Image Augmentation. Voy a seguir refiriéndome a este procedimiento con el término en inglés porque es el más usado en la práctica. Luego vamos a ver en qué consiste como tal el Image Augmentation, los tipos de Image Augmentation que podemos tener. Luego ya entraremos a la parte práctica, que será el set de datos que vamos a usar para este tutorial. Vamos a ver o hablar de las transformaciones que se pueden aplicar a una imagen con TensorFlow y Keras. Y luego vamos a ver ya en detalle los dos métodos que se utilizan para implementar el Image Augmentation usando estas dos librerías. Comencemos viendo el problema que nos permite resolver el Image Augmentation. Idealmente, cuando tenemos un modelo de Deep Learning, por ejemplo una red convolucional o una red Transformer, idealmente los modelos de Deep Learning lo que requieren es una gran cantidad de datos, estamos hablando de cientos de miles o millones de datos, para lograr aprender, para que estos modelos logren aprender a detectar adecuadamente patrones. En el caso que nos interesa son imágenes, para que logren extraer información relevante de las imágenes, para clasificarlas o para extraer otro tipo de información que nos permite interpretar el contenido de estas imágenes. Idealmente esos datos deben ser del orden de cientos de miles o millones. Sin embargo, en la práctica, dependiendo de la aplicación que estemos desarrollando, pues muchas veces es casi imposible lograr recolectar una gran cantidad de imágenes tan grande como se esperaría idealmente. Entonces, en la práctica, lo que podemos tener son unos cuantos cientos o unos cuantos miles de datos. Pero además de eso, entonces queremos entrenar, por ejemplo, una red convolucional para que sea capaz de procesar esas imágenes. Así que el problema que tenemos es que el modelo como tal requiere una gran cantidad de datos, pero los datos que logramos recolectar son pocos. Entonces, si hablamos de imágenes, ¿qué estrategia podemos utilizar para poder construir un modelo robusto que pueda procesar adecuadamente esas imágenes, a pesar de que durante el entrenamiento vamos a usar muy pocas? La solución a ese problema está precisamente en el Image Augmentation. Entonces, ¿cuál es la idea básica del Image Augmentation? Lo que vamos a tomar son los datos originales o las imágenes originales, así sean pocas, y les vamos a aplicar una serie de transformaciones. Esas transformaciones pueden ser simplemente tomar una imagen, girarla vertical o horizontalmente. Puede ser, por ejemplo, rotar la imagen un cierto número de grados o trasladarla, desplazarla ligeramente hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacerle un acercamiento o alejarse un poco de la imagen, un zoom in o un zoom out. O cambiarle el contraste, un poco los colores, el balance de los colores. Esas ligeras modificaciones, pues para nosotros pueden parecer mínimas, pero cuando hacemos esas modificaciones lo que vamos a tener, o esas transformaciones, lo que vamos a tener son unos datos que vamos a llamar, entre comillas, aumentados, unas imágenes aumentadas, y esas imágenes, como esas transformaciones van a ser, como lo veremos en un momento, aleatorias, en esencia los datos van a tener las mismas características básicas, pero van a tener entre uno y otro, entre una imagen y otra, ligeras variaciones, y esas ligeras variaciones nos van a permitir entrenar un modelo de Deep Learning bastante robusto. ¿Qué ocurriría si no entrenásemos ese modelo
usando esas transformaciones o ese image augmentation. Lo que puede ocurrir es que tendremos un problema de overfitting. El overfitting lo analizamos en otro video que les voy a dejar por acá arriba enlazado, pero la idea básica del overfitting es que si tenemos pocos datos y se los presentamos a un modelo, durante el entrenamiento el modelo tiende, digamos, entre comillas, a memorizar esos datos que vio durante el entrenamiento. Luego de eso el modelo con esos datos de entrenamiento pues va a tener un muy buen desempeño. Entonces si tenemos por ejemplo un clasificador de imágenes, cuando lo entrenamos con pocas imágenes va a tener un muy buen desempeño con esas imágenes de entrenamiento, pero el problema va a ser que cuando le presentemos imágenes totalmente nuevas que el modelo no ha visto previamente, el modelo no va a ser capaz de lo que se conoce como generalizar, es decir, no va a ser capaz de procesar adecuadamente esas imágenes totalmente nuevas. Entonces va a tener un desempeño muy bueno con las imágenes que ya conoce, las imágenes de entrenamiento, pero relativamente malo con las imágenes totalmente nuevas. Y lo que queremos es que el modelo sea entrenado con unos datos y cuando le presentemos nuevos datos siga teniendo un buen desempeño. En el caso de cuando tenemos pocos datos, ahí tendríamos un problema de overfitting. Si usamos este image augmentation, estas transformaciones, al presentarle estos datos aumentados, como esas transformaciones van a ser aleatorias, esto va a hacer que el modelo, al momento de entrenarlo, sea capaz de detectar mejor las diferentes variantes o variaciones que podemos tener en las imágenes y al momento, por ejemplo, de clasificar una imagen o de realizar otro procedimiento, pues va a ser mucho más robusto. Es decir que en últimas el image augmentation lo que va a hacer es reducir ese overfitting, es decir, va a lograr que el modelo generalice mucho mejor. Si hablamos un poco más en detalle de las transformaciones, que esto lo veremos también ya de forma práctica en un momento, pues las transformaciones consisten en, por ejemplo, tener la imagen original, en girarla, como les mencionaba hace un momento, en rotarla una cierta cantidad de grados con respecto, digamos, a su eje horizontal, en hacerle acercamiento o en alejarse de la imagen, en desplazarla ligeramente de un lado o de otro o en cambiar el contraste de la imagen. Entonces son variaciones mínimas que en últimas no cambian el contenido de la imagen, pero que, lo que mencionábamos hace un momento, le va a dar mayor robustez al modelo al momento de entrenarlo. Esa es como la idea del image augmentation y podemos tener dos tipos de image augmentation. El primero de ellos, que es el que vamos a analizar en este tutorial, es tomar un cierto número de imágenes del set de entrenamiento. Las imágenes originales, vamos a decir que son n imágenes originales, y la idea es a cada una de esas imágenes se le aplican transformaciones y a la salida vamos a tener lo que se conoce como el set de datos o el set de imágenes aumentadas, pero la característica acá importante es que va a tener el mismo número de imágenes, es decir, no se incrementa el tamaño del set de datos, a pesar de que el término que se usa es augmentation, aumentar. Realmente en este primer método se va a tener el mismo número de imágenes aumentadas comparado con el set de datos original. Este es un primer enfoque, es el que sugiere la documentación de la librería TensorFlow y Keras y es realmente el más fácil de implementar y funciona muy bien en la mayoría de los casos y por tanto es el que vamos a ver en este tutorial. Hay otro método que es tomar las imágenes originales, replicar cada imagen un cierto número de veces, vamos a decir que son m veces, y luego cada una de esas réplicas va a sufrir una transformación y al final vamos a tener el set de datos o el set de imágenes aumentado. La diferencia es que en este caso, en este segundo método, tendremos las n imágenes originales, pero cada una de ellas ha sido replicada m veces y transformada un número correspondiente de veces y por tanto tendremos m por n imágenes aumentadas, es decir, un set de datos resultante con un tamaño mayor que el set de datos original. Este es otro método que usa otras opciones de Keras y TensorFlow que ya están descontinuadas, es decir, el código está disponible, pero ya no está siendo mantenido por los desarrolladores de TensorFlow y Keras, pero que también se podría implementar. Entonces, si les interesa en otro tutorial, podríamos ver ese segundo método. Ahora, teniendo en cuenta esto y teniendo clara la idea de lo que es el image augmentation, entremos ahora sí a la parte práctica y comencemos hablando del set de datos. Acá no me voy a enfocar tanto en los datos que vamos a usar, simplemente lo importante es tener en cuenta que sean imágenes. Tampoco me voy a enfocar en el modelo que vamos a construir y mucho menos en el entrenamiento, porque lo que nos interesa es enfocarnos en el image augmentation, es decir, en cómo tomar ese set de datos de entrenamiento, las imágenes de entrenamiento y cómo modificarlas, cómo agregarles esas transformaciones aleatorias para luego llevarlas al modelo. Entonces me voy a enfocar especialmente en esa etapa
etapa del Image Augmentation. Acá voy a cargar inicialmente algunas librerías, entonces Matplotlib, para poder mostrar algunas imágenes de ejemplo del set de datos que vamos a usar. Para cargar el set de datos, entonces vamos a importar TensorFlow Datasets para acceder al repositorio online que tiene TensorFlow de diferentes tipos de sets de datos y descargar las imágenes que nos interesan para este tutorial. Y obviamente vamos a importar TensorFlow, que ya por defecto tiene también la librería Keras. Estos son los elementos que necesitamos. Cargamos esas librerías y ahora lo que vamos a hacer es cargar un set de datos. Entonces voy a usar este set de datos que se llama Citrus Leaves, hojas de frutos o de plantas cítricas. Ocupa más o menos 64 megas. Como yo lo estoy ejecutando todo acá directamente en Google Colab, ese set de datos se descarga a la máquina virtual de Google Colab, no a nuestros computadores. ¿Y cómo cargamos estos datos? Entonces definimos acá nuestro set de entrenamiento, nuestro set de validación y nuestro set de prueba. Pero realmente de estos tres sets de datos que voy a crear, el que voy a usar en últimas va a ser el set de entrenamiento, porque en el Image Augmentation lo que hacemos es modificar las imágenes que usamos para entrenar el modelo. Cuando el modelo ya está entrenado y le presentamos imágenes nuevas, pues sobre esas imágenes nuevas ya no necesitamos hacer augmentation. Hacemos el augmentation únicamente sobre los datos de entrenamiento. Sin embargo, acá, siendo rigurosos, pues voy a hacer la partición en entrenamiento, validación y prueba. Y acá cargo en una variable los metadatos que me indican, por ejemplo, las diferentes categorías que tiene nuestro set de datos. Entonces simplemente acá creo estas variables y en esas variables voy a almacenar el set de datos. ¿Cómo cargo el set de datos? Entonces uso TensorFlow Datasets, este elemento que acabo de importar acá anteriormente, load para cargar, defino el nombre del set de datos, Citrus Leaves, le digo el tamaño o cómo va a ser la partición. Entonces el set de entrenamiento va a tomar desde el primer dato hasta el 80% de los datos. La segunda porción va a ser del 80% al 90%, es decir, el 10% que va a corresponder al set de validación, que como les dije hace un momento, no lo vamos a usar. Y el 10% restante, es decir, desde el 90% de los datos hasta el final, pues va a ser el set de prueba, que tampoco lo vamos a usar. Vamos a cargar acá los metadatos para que nos quede esta variable de metadatos y simplemente acá voy a cargar las categorías. El set de datos, cada hoja son imágenes de hojas de diferentes frutos cítricos y entonces cada hoja pertenece a 4 diferentes categorías. Ya lo vamos a ver en un momento. Acá simplemente vamos a imprimir en pantalla el tamaño del set de entrenamiento, el tamaño del set de validación, el tamaño del set de prueba para tener una idea general de esos tres sets de datos. Y acá simplemente para tener una idea general del set de datos, pues vamos a calcular o a obtener el número de categorías y vamos a imprimir ese número de categorías. Ejecutamos esto, le va a tomar algunos segundos descargar desde internet ese set de datos, almacenarlo acá en la máquina virtual de Google Colab y después de eso nos va a imprimir el tamaño del set de entrenamiento. Tenemos 475 imágenes, 60 de validación, 60 de prueba. Y en total tendremos 4 categorías. Recordemos entonces que lo que nos interesa es este set de datos sobre el cual vamos a aplicar el Image Augmentation. Tenemos relativamente pocas imágenes, 475. Vamos a suponer que queremos entrenar una red convolucional para clasificar imágenes, para que aprenda a clasificar imágenes en estas 4 diferentes categorías. Y como tenemos tan pocas imágenes, pues acá se hace o se justifica el uso del Image Augmentation. Estos sets de validación y prueba son para luego, si construimos el modelo, pues evaluar su desempeño, pero estos dos sets de datos no los vamos a utilizar. De todos modos, en otro video hablamos en detalle de para qué se usan el set de entrenamiento, validación y prueba, para qué se hace esa partición. Por acá les dejo enlazado ese video. Veamos una imagen de ejemplo. Entonces acá nos va a aparecer una imagen que es de la categoría Canker. Quiere decir que es una hoja que va a tener algunas pústulas, algunas llagas. Comencemos extrayendo o creando acá un objeto para extraer la categoría de esa imagen. Entonces nos vamos a la variable metadatos que cargamos acá. Esto es simplemente para visualizar la imagen, pero no es relevante realmente para el caso del Image Augmentation, es simplemente para entender qué tipos de imágenes tendremos. Simplemente entonces de allá extraemos lo que se llama el label.
el label es la etiqueta o la categoría y simplemente eso es un número que luego lo vamos a convertir en un string, en una cadena de caracteres para que podamos ver esa categoría. Y acá como tal extraemos la imagen del set de entrenamiento. Esto usa TensorFlow Datasets. Esta lógica que voy a usar acá en las líneas 8, 9 y 10 es la lógica que se usa en TensorFlow Datasets. De eso también les dejo un video, un tutorial que encontrarán acá en el canal, se los dejo por acá enlazado, donde explico en detalle lo que ocurre en estas líneas, pero acá esencialmente estoy tomando del set de entrenamiento, estoy tomando una imagen que voy a almacenar en image y la categoría correspondiente que la almaceno en label, y acá simplemente con imshow de Matplotlib le digo muéstreme la imagen, y acá con title le digo muéstreme la categoría de esa imagen. Ejecutamos esta celda y acá tenemos un ejemplo de una imagen del set de entrenamiento. Entonces una hoja de un fruto cítrico que tiene algunas llagas, algunas manchas acá en algunas porciones. Esa es la imagen y esa categoría es Canker. Ahora bien, ya tenemos nuestro set de datos. Ahora lo que decíamos era que básicamente el Image Augmentation lo que hace es tomar la imagen y aplicarle aleatoriamente diferentes transformaciones. Así que antes de ver cómo se hace el Image Augmentation, lo que tenemos que entender es cómo se hacen las diferentes transformaciones, cómo teniendo una imagen, la librería Keras nos permite hacer esas transformaciones, cómo aplicar esas transformaciones con TensorFlow y Keras. En primer lugar, ¿qué es lo que siempre sugiero hacer? Las imágenes usualmente están almacenadas en un formato que se llama uint8, es decir, U de unsigned, int de integer, es decir, de entero, y 8 de 8 bits. ¿Qué quiere decir este uint8? Que cada uno de los píxeles tiene valores entre 0 y 255. 0 los píxeles más oscuros, 255 los que tienen tonalidades casi blancas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Keras va a procesar estos datos, lo más recomendable es que estén en el rango de 0 a 1, porque los modelos de Deep Learning usualmente procesan mejor los datos y son mejor entrenados cuando los datos están en el rango de 0 a 1. Además de eso, tenemos que cambiar el formato de uint8 para que no tenga una representación cada píxel usando enteros, sino que estén almacenados en lo que se conoce computacionalmente como punto flotante, es decir, como números decimales. Luego tenemos que hacer ese cambio y ese cambio lo podemos hacer con algo que se llama el escalamiento de los píxeles. Ese escalamiento se lleva a cabo usando lo que se conoce en Keras como una capa de preprocesamiento. Una capa de preprocesamiento es como un bloque de Keras que acepta la entrada a una imagen, acá tenemos como la idea básica, acepta la entrada a una imagen, le hace algunas modificaciones a esa imagen, esa capa de preprocesamiento, y a la salida nos genera una imagen con unas nuevas características del mismo tamaño de la imagen original, pero con unas características determinadas. Entonces, en general eso se llama capa de preprocesamiento, y en este caso lo que va a tomar es la imagen original y cada píxel, si estaba entre 0 y 255, ahora lo va a representar con valores entre 0 y 1 y en punto flotante. Esa es la idea. ¿Y cómo logramos eso? Esa capa se llama rescaling, reescalar, y se puede implementar de manera muy sencilla. Entonces, ¿cómo implementamos esa primera capa de escalamiento? Que es casi siempre el primer paso que tendremos que aplicar. Incluso si no usamos Image Augmentation, casi siempre el primer paso tiene que ser ese para preprocesar esa imagen, para prepararla antes de llevarla al modelo. Entonces vamos a escalar esos píxeles. Lo primero que voy a hacer acá es imprimir en pantalla el mínimo y máximo originales de la imagen. Como ya cargué la imagen que les acabo de mostrar hace un momento, está en la variable image. Esto es un tensor, un tipo de dato de TensorFlow. Lo voy a convertir a un arreglo de NumPy. Calculo el mínimo y luego calculo el máximo e imprimo ese valor en pantalla para verificar que los mínimos y máximos están en 0 y 255. Ahora creo esa capa de preprocesamiento para hacer el escalamiento. Voy a llamarla capa de preprocesamiento. ¿Cómo la creo? Entonces es como si fuese a crear un modelo. Les voy a dejar por acá enlazado también un tutorial de Keras para que vean en detalle cómo se crea un modelo, pero la sintaxis de estas capas o el código que usamos para escribir estas capas es como si estuviéramos creando un modelo, pero en lugar de crear el modelo lo que vamos a poner son las capas de preprocesamiento. Entonces usamos TensorFlow, que ya lo importamos antes, de ahí accedemos a Keras y de Keras accedemos a Sequential. Sequential nos permite ir como montando bloques en ese
sistema de preprocesamiento y luego poder montar también las capas de la red que queramos construir. Y dentro de ese bloque sequential, en una lista, por eso tenemos llaves cuadradas, vamos a poner todas las capas que vayamos a utilizar. En este caso vamos a usar solo la capa Rescaling. ¿Cómo accedemos a esa capa? TensorFlow.Keras.Layers, Rescaling, y acá simplemente le indico el valor con el cual quiero reescalar cada píxel de la imagen. Entonces, si están entre 0 y 255 y yo quiero llevarlos a 0 y 1, pues básicamente lo que tengo que hacer es dividir cada píxel entre 255. De esa forma, los que sean 0, al dividirlos entre 255 quedan en 0 y los píxeles que estén en 255 quedan en el rango de 1. Y todos los demás píxeles que estén en valores intermedios entre 0 y 255 pues quedarán transformados a ese rango entre 0 y 1. Entonces acá simplemente escribimos esto, coloco el punto para que me quede la imagen transformada ya al formato de punto flotante y después creamos la capa y ahora se la tenemos que aplicar. Es decir, esta capa de preprocesamiento es este bloque acá de color negro. Ahora sí tenemos que aplicarle esta capa a la imagen. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a la capa de preprocesamiento y entre paréntesis colocamos la imagen que queremos preprocesar y acá como resultado vamos a almacenar ese preprocesamiento en lo que vamos a llamar imagen procesada y simplemente imprimimos en pantalla la escala resultante, es decir, para la imagen procesada imprimo el mínimo y el máximo con el fin de verificar que en la imagen original teníamos píxeles entre 0 y 255 y ahora los tenemos entre 0 y 1. Ese es un primer tipo de transformación que es el que yo sugiero siempre ubicar de primero en la línea secuencial. Ahora sí vienen las transformaciones que nos interesan para el Image Augmentation, porque acá hasta este punto hemos cambiado la intensidad de los píxeles, pero el contenido de la imagen es en esencia exactamente el mismo. Ahora sí, lo que queremos es comenzar a agregar transformaciones. Por ejemplo, la primera de ellas es girar horizontal o verticalmente la imagen y de forma aleatoria. Recordemos que la idea es que todas estas transformaciones sean de forma aleatoria porque esa aleatoriedad va a hacer que el modelo vea más variación en las imágenes y al momento de entrenarlo pues sea mucho más robusto. ¿Cómo logramos girar en una dirección aleatoria la imagen usando lo que se conoce, la transformación que se conoce como Random Flip? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo implementamos esa transformación? Voy a crear acá, siguiendo la misma lógica de la transformación que acabamos de hacer de la intensidad de los píxeles, pues creamos la capa de preprocesamiento, es decir, uso Keras Sequential y en una lista pongo todas las transformaciones que quiero implementar. En este caso vamos a ver únicamente Random Flip, entonces Keras.Layers.RandomFlip y como argumento defino qué tipo de transformación quiero hacer. Entonces quiero que aleatoriamente elija entre una transformación horizontal o vertical, entonces pongo acá Horizontal and Vertical y ya con esto aplicamos la transformación. ¿Cómo la aplicamos? Llamamos la capa de preprocesamiento, introducimos la imagen y esto nos arroja la imagen ya girada, en este caso la estoy llamando imagen procesada. Mostremos acá la imagen original y la girada. Vamos entonces a colocar acá el código para crear dos gráficas, una fila y dos columnas con Matplotlib para poner una imagen al lado de la otra. En la primera gráfica del lado izquierdo, axis 0, pongo la imagen original y en la del lado derecho, axis 1, pongo la imagen procesada. Ejecutamos esto y tenemos la imagen original y la imagen girada, pero se ve diferente y se ve diferente por lo que les comentaba hace un momento. Esta imagen original, la que yo estoy usando acá, Image, está en formato UINT 8 y además está en el rango de 0 a 255. Esta del lado derecho está de 0 a 255, pero en formato punto flotante. Como tienen formatos diferentes, Matplotlib no las puede dibujar correctamente. Por eso, lo que decíamos hace un momento, lo ideal es siempre, antes de hacer cualquier otra transformación, hacer un escalamiento de los píxeles al rango de 0 a 1. Entonces, ¿cómo modificamos esto para hacer primero el escalamiento y luego el Random Flip? Muy sencillo. Voy a replicar acá este código sequential y simplemente en el orden que yo quiera que se apliquen las transformaciones coloco cada una de ellas. Entonces quiero que primero escale los datos, el primer escalamiento que hicimos, que era .layers.rescaling, divida todos los píxeles entre 255 y después de eso, separado por una coma porque todo esto está en un listado, cada operación se va aplicando de forma secuencial, por eso acá aparece sequential. En segundo lugar entonces vamos a girar la imagen con Random Flip y ya con eso ejecutamos el código y ahora sí vamos a poder ver que acá está girada la imagen. Acá, por ejemplo, lo que hizo Keras fue girarla horizontalmente.
y vemos entonces la imagen original del lado izquierdo y la imagen girada del lado derecho. Y esto es aleatorio. Si yo ejecuto este código nuevamente, por ejemplo, acá en este caso volvemos a obtener la misma rotación, pero como esto es aleatorio, en un punto determinado de la ejecución, pues podremos tener un resultado diferente, como es este caso. Y por eso la importancia de la aleatoriedad, que no siempre sea el mismo tipo de transformación. Entonces ya tenemos el random flip, girarla, también podemos rotarla. ¿Cómo vamos a rotar la imagen? Es decir, con respecto a su centro, podemos rotarla una cierta cantidad de grados hacia arriba o hacia abajo. Entonces voy a tomar el mismo código anterior, pero le voy a agregar esta rotación. Entonces yo le puedo definir un rango de ángulos que escoja aleatoriamente dentro de ese rango de ángulos para que realice la rotación. Puede ser, por ejemplo, entre un porcentaje de 2pi negativo hasta un porcentaje de 2pi positivo, entre el 30% negativo y el 30% positivo de 2pi, es decir, ángulos tanto positivos como negativos. ¿Cómo implementamos eso? Entonces acá tenemos el escalamiento que ya vimos hace un momento, girar, y como tercer paso entonces queremos rotarla, entonces uso random rotation y acá defino el rango de ángulos que son un porcentaje de 2pi o de 360 grados, dentro de los cuales quiero que él escoja aleatoriamente y genere la rotación. ¿Y cómo aplico los 3 pasos de transformación? Usando acá la misma secuencia de código que teníamos antes. Capa de preprocesamiento, aplico la imagen y ya al aplicar el preprocesamiento vamos a hacer estas 3 transformaciones. Mostramos la imagen original del lado izquierdo y la imagen rotada del lado derecho. Entonces esta imagen del lado derecho ya está escalada. Le hemos hecho el flip vertical o horizontal, eso se decide aleatoriamente, y ya hemos hecho la rotación y tenemos entonces otra transformación. Otro tipo de transformación que podemos hacer es el random translation, que consiste en, con respecto al centro de la imagen, desplazarla ligeramente a izquierda, a derecha, arriba o abajo. Eso se logra con random translation. Lo podemos agregar acá como una cuarta capa entonces y podemos definir un rango. El primer valor que incluimos es que la pueda mover verticalmente un 30% con respecto a la altura de la imagen hacia arriba o hacia abajo. Eso significa este 0.3, y este 0.2 significa que la desplace un 20% con respecto al ancho de la imagen a la izquierda o a la derecha, y eso lo va a escoger aleatoriamente. Nuevamente aplicamos esa transformación, ejecutamos el código y tenemos acá la imagen con esas 4 transformaciones: escalamiento, el flip, la rotación y el desplazamiento. Observemos que en esencia es una imagen de una hoja, pero no es exactamente la misma imagen original. Tiene unas ligeras modificaciones, y esas ligeras modificaciones o transformaciones son las que le van a dar esa robustez al modelo al momento de entrenarlo, a pesar de que vamos a tener pocas imágenes. Y otra transformación que podemos aplicar es el random zoom, que lo que nos permite es hacer como un acercamiento a la imagen, zoom in o un zoom out, alejarnos un poco de la imagen. Entonces apliquemos esa quinta capa, usamos el mismo código anterior y acá simplemente le decimos random zoom, y acá usamos menos 0.1. Cuando es negativo quiere decir que vamos a hacer acercamiento, cuando es positivo nos alejamos. Ejecutamos este código y acá tenemos entonces rotación, escalamiento, traslación, el flipping, y además de eso tenemos el zoom. Esa es otra transformación. Y por último podemos aplicarle un cambio en el contraste, que sea un poco más brillante o más oscura la imagen, con random contrast. Esa puede ser una sexta capa, entonces keras.layers.random contrast. Si colocamos 0, pues no va a cambiar el contraste. Si colocamos 1, el cambio va a ser máximo. Y si colocamos acá 0.8, pues va a haber un cambio significativo en ese contraste. Ejecutamos esto. Y acá pues vemos que la imagen, además de todas las transformaciones anteriores, pues ya tiene un contraste diferente a la imagen original. Así que en esencia estas son todas las posibles transformaciones que podemos aplicarle a una imagen. Ahora sí, la idea es ver cómo con esto podemos implementar el Image Augmentation, que recordemos consiste en ya no tomar no solo una imagen, sino tomar el set de datos completo de entrenamiento y aplicarle estas transformaciones. Entonces acá hay 2 maneras de implementar ese Image Augmentation con TensorFlow y Keras. La primera manera de hacerlo, vamos a ver ahora en detalle cada una de ellas, por ahora entendamos la idea general. La primera de ellas es hacer el Image Augmentation como si fuese parte del modelo. Entonces, si acá tenemos el modelo que queremos implementar en Keras TensorFlow, lo que está acá en rojo,
Pues al momento de crear el modelo, dentro del código mismo del modelo, antes de poner las diferentes capas que van a ser parte del modelo, dentro de ese mismo código vamos a poner las capas para hacer el augmentation, que van a ser muy similares o casi idénticas a estas que creamos hace un momento para transformar una imagen individual. Esta será una forma. Entonces, lo que va a ocurrir en este caso cuando usamos este método es que ya habiendo construido el modelo, internamente el modelo va a tener unas capas de augmentation. Cuando entrenemos el modelo, le presentamos las imágenes, el modelo durante el entrenamiento va a transformar o a hacer las modificaciones únicamente a las imágenes del set de entrenamiento, pero cuando el modelo esté entrenado y queramos generar predicciones, como los datos que usamos para las predicciones son datos nuevos, no son los datos de entrenamiento, en ese caso, estas capas de augmentation se van a desactivar automáticamente. Cuando sea el momento de hacer las predicciones, se desactiva esta capa de augmentation y simplemente las imágenes originales llegan directamente a las capas del modelo y se generan las predicciones. Pero cuando hacemos el entrenamiento, las imágenes originales de entrenamiento pasan por esta capa de augmentation y llegan luego al modelo para poderlo entrenar de forma robusta. Esa es una manera de hacer el image augmentation, y la otra forma es hacer los dos procedimientos por aparte, es decir, tomamos las imágenes de entrenamiento, las originales, creamos un bloque de código enfocado únicamente en el augmentation, vamos a generar entonces un nuevo set de datos que va a tener las imágenes aumentadas, y ese set de datos de las imágenes entre comillas aumentadas de entrenamiento se lo presentamos al modelo, que solo va a tener las capas, por ejemplo, convolucionales, no va a tener nada relacionado con el preprocesamiento de las imágenes. Entonces son dos maneras de hacerlo. En última, los dos métodos funcionan de manera muy similar. La desventaja de este segundo método es que voy a requerir más espacio en memoria para almacenar el set de entrenamiento original y el set de entrenamiento aumentado. Esa es la diferencia, porque en este caso simplemente cuando se esté haciendo el entrenamiento se toman las imágenes originales, se toman bloques o lotes de imágenes originales, Keras le aplica las transformaciones o el augmentation a ese bloque de imágenes de entrenamiento, se las presenta al modelo e inmediatamente elimina esa información de memoria. Entonces no hay demasiado consumo de recursos de memoria en este caso comparado con el segundo caso. Veamos ahora cómo hacer cada implementación. Comencemos con esta primera implementación, que realmente es muy sencilla. O sea, ya en este punto hemos visto prácticamente cómo hacer el image augmentation. Entonces el primer método es incorporar el image augmentation en el modelo mismo. Un modelo que va a tener una capa de entrada, entonces va a tener la capa de entrada, va a tener el augmentation y va a tener como tal las capas, por ejemplo, convolucionales. Si queremos crear una red convolucional, para ver cómo crear una red convolucional en Keras también les dejo por acá un tutorial enlazado. Pero entonces voy a crear acá una variable que voy a llamar entrada. Cada imagen de las que estoy usando tiene 256 filas, 256 columnas y 3 planos, porque son imágenes a color, son RGB. Entonces creo una variable o una capa de entrada, voy a llamarla input. ¿Cómo la creo? TensorFlow.keras.input, y lo único que tengo que definir es el tamaño que va a tener cada imagen que va a entrar al modelo. Este es el primer elemento. El segundo elemento, ¿qué va a hacer? Las capas de transformación, lo voy a llamar precisamente augmentation porque son las capas que se encargan del image augmentation. Entonces supongamos que en esas transformaciones vamos a usar las mismas que usamos anteriormente cuando se las aplicamos a una imagen de manera individual. Entonces uso Keras sequential y pongo en una lista de manera secuencial una a una en el orden que yo quiera que se apliquen esas transformaciones. Entonces la primera es el escalamiento con rescaling, como lo vimos hace un momento. La segunda es el random flip, el giro aleatorio horizontal o vertical. La tercera es random rotation, rotar la imagen un cierto número de grados. La otra es desplazarla, random translation. La otra es hacerle zoom in, aleatorio, random zoom, y la otra es modificar aleatoriamente el contraste, random contrast. Y ya con eso tenemos la capa de augmentation. Tenemos acá dos capas, pero todavía no las hemos metido en el modelo. Ahora sí creemos el modelo. Entonces creamos el modelo. ¿Cómo creamos ese modelo? Lo voy a llamar modelo. Le digo Keras sequential. Y en una lista voy a poner los elementos del modelo en el orden específico que deben tener. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene este modelo en esta lista? Pues tiene la entrada que acabo de crear acá anteriormente. Luego tiene esta capa de augmentation que está en la variable augmentation. Y después, como tal, creamos el modelo, la red convolucional. Entonces acá simplemente puse algunas capas convolucionales
que no nos interesa mucho. El objetivo acá es que tengan la idea de cómo construir el modelo para incorporar el Image Augmentation. Entonces esta sería la lógica. Luego acá tendríamos el modelo, la red convolucional, y ya con eso tendremos nuestro modelo construido. Es decir, que hemos seguido esta lógica de acá. Acá tenemos una capa de entrada, luego ponemos la capa de augmentation y luego ponemos como tal el modelo. Y todo eso queda almacenado en una variable que se llama precisamente modelo. El modelo ya tiene la capa de augmentation. Creamos ese modelo y acá nos imprime el resumen de las características de ese modelo. Obviamente acá nos va a mostrar la entrada que tenemos y las capas convolucionales. Estas capas de augmentation no aparecen acá en el summary que estamos imprimiendo, pero van a estar ahí presentes y recordemos que cuando entrenemos el modelo se van a activar esas capas de augmentation para procesar los datos de entrenamiento, pero se desactivan cuando vayamos a hacer predicciones. Entonces esta sería la forma de construir el modelo y ya luego ¿qué vendría? Pues vendría ya entrenar el modelo, que eso no lo vamos a hacer porque es el mismo entrenamiento que se sigue para entrenar cualquier red convolucional y del cual ya hemos hablado en otros tutoriales que les dejo por acá enlazados. Entonces este es el primer método y ahora miremos cómo aplicar el segundo método de augmentation, que es tomar únicamente el set de entrenamiento, aplicarle augmentation a ese set de entrenamiento, generar entonces un set de entrenamiento aumentado y por aparte construir el modelo y luego sí presentarle esos datos de entrenamiento aumentados. ¿Cómo haríamos eso paso a paso? Entonces acá voy a crear nuevamente, acá es simplemente el código que ya usamos anteriormente, lo voy a seguir llamando augmentation. No era necesario copiarlo y pegarlo porque ya lo hemos creado anteriormente, pero es para tenerlo acá presente. Entonces, creamos estas capas de augmentation y acá la diferencia importante con respecto al método anterior es esta. Le aplicamos estas capas de augmentation únicamente al set de entrenamiento. ¿Cómo le aplicamos eso al set de entrenamiento? De esto ya hablamos en el tutorial de TensorFlow Datasets. Cómo aplicarle una operación de preprocesamiento a un set de TensorFlow, un set de datos de TensorFlow. Entonces recordemos que en este caso tomamos solo el set de entrenamiento, train-ds, y para aplicarle esta función, porque en últimas esto es una función de preprocesamiento que tiene varias etapas de preprocesamiento, pero es una función que hemos llamado augmentation. Para aplicarle eso a cada una de las imágenes de ese set de entrenamiento únicamente, usamos esta función que se llama map. Eso lo que nos permite es aplicarle una función de manera individual a cada imagen dentro de ese set de entrenamiento. Y acá creamos lo que se conoce como una función lambda que nos permite entonces, en últimas, extraer el X, es decir, la imagen y la etiqueta, porque recordemos que cada dato del set de entrenamiento tiene la imagen y la categoría a la que pertenece esa imagen. Como lo vimos al comienzo, cada imagen tiene una de 4 posibles categorías. Entonces lo que hace esta función lambda es permitirnos iterar por cada imagen del set de entrenamiento y cuando extrae cada dato del set de entrenamiento toma la imagen y la pone en la variable X, la categoría la pone en la variable Y, pero a lo que le aplicamos el augmentation pues es a la imagen, es decir, es a la variable X. Entonces acá decimos augmentation, introducimos la imagen y entonces al introducir la imagen lo que vamos a hacer es a cada imagen le aplicamos todas estas transformaciones. Acá simplemente tenemos que aclarar que esos datos son de entrenamiento, entonces le ponemos acá training true y acá dejamos la etiqueta tal cual. La etiqueta en últimas no la vamos a usar, sigue siendo la etiqueta Y, pero es para que esa etiqueta o esa categoría quede almacenada junto con la imagen transformada en esta variable que ahora vamos a llamar set de entrenamiento aumentado. Acá le puse AUG para indicar que es el set de entrenamiento aumentado. Entonces tengo acá el set de entrenamiento original y el set de entrenamiento aumentado, que es básicamente este paso que tenemos acá. Entonces tenemos el set de entrenamiento original, ya tenemos el set de entrenamiento aumentado, nos falta crear el modelo. El modelo entonces lo creamos acá en este punto, pero a diferencia del primer método, acá vamos directamente al modelo, no le ponemos ninguna capa de preprocesamiento, entonces le ponemos la entrada y le ponemos la red convolucional. No le agregamos las capas de augmentation porque estamos haciendo el augmentation aparte únicamente para el set de entrenamiento. Tendríamos acá creado el modelo, tiene las mismas características del modelo anterior, creado con el primer método, pero la diferencia es que internamente no tiene las capas de augmentation y ya tendríamos entonces creado ese modelo y ya estaría listo para el entrenamiento y para la validación, que eso no lo vamos a ver acá en detalle. Y estas serían las dos maneras de usar o de implementar el Image Augmentation, las dos formas que les sugiero utilizar
cuando quieran usar este método en sus proyectos. Muy bien, acabamos de ver en qué consiste el Image Augmentation, que es una estrategia que puede resultar útil cuando queremos entrenar, por ejemplo, una red convolucional, pero tenemos relativamente pocos datos. En últimas, la idea es muy sencilla, simplemente tenemos que tomar cada imagen, aplicarle unas ciertas transformaciones aleatorias y después ese set de datos transformado o aumentado se lo presentamos al modelo durante el entrenamiento. Y acá es importante resaltar el hecho de que esas transformaciones que aplicamos a cada imagen tienen que ser aleatorias, para de esta forma añadir mayor variabilidad al set de datos y por tanto reducir el overfitting o sobreajuste que pueda llegar a tener el modelo. Y además hemos visto las dos formas de implementar este Image Augmentation usando la librería TensorFlow y Keras. La primera forma es incorporando este procedimiento en el mismo modelo, mientras que la segunda forma consiste en aplicar primero el Image Augmentation al set de entrenamiento y luego presentarle ese set modificado al modelo durante el entrenamiento. Y con cualquiera de estos dos procedimientos, al final lo que estaremos haciendo es presentarle al modelo un set de datos o un set de imágenes aumentado, que en últimas tendrá el mismo número de imágenes que el set de datos original. Existe otro método que nos permite, además de hacer esas transformaciones a las imágenes, ampliar el tamaño de ese set de datos, pero se trata de un método que no es sugerido en la documentación de TensorFlow y Keras, porque el código no va a seguir siendo actualizado por el equipo de desarrolladores. Sin embargo, si les interesa que veamos este método, déjenme abajo sus comentarios y en un próximo tutorial lo podemos ver en detalle. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar el enlace de descarga del código fuente de este tutorial y si tienen alguna duda o comentario adicional de lo que acabamos de ver en este video, pues la pueden dejar abajo en los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me ayudará a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito también a suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video acá en el canal. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.